Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este video de la serie de nomenclatura de compuestos orgánicos en el cual vamos a hablar de los tipos de alcoholes y cómo nombrarlos. Los alcoholes son compuestos orgánicos que tienen los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los vamos a reconocer porque normalmente de una cadena de hidrocarburos vamos a tener pegado el OH o los átomos de oxígeno e hidrógeno, que son aquellos que me ayudan a identificar que en la molécula poseo un alcohol. Entonces, vamos a tener tres tipos de alcoholes: los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Pero ¿cómo saber cuándo un alcohol es alguno de estos tres? Antes de definir a los alcoholes primarios, vamos a recordar por otros videos de química que ya he publicado anteriormente, en los cuales defino cuáles son todas las funciones orgánicas principales. Sabemos que los alcoholes terminan con el sufijo ol. Es decir, si yo tengo un solo carbono, entonces tendría metanol si termina con OH. Si tengo dos carbonos y al final tengo OH, entonces tengo etanol, y así voy siguiendo con los sufijos para encontrar los alcoholes básicos. Entonces tendría, por ejemplo, metanol, etanol, propanol, butanol con 4 carbonos, pentanol con 5, hexanol con 6, si son cadenas simples. Sin embargo, en algunas ocasiones el alcohol no es la función principal, ya que el alcohol tiene algunas funciones orgánicas principales que lo anteceden y las vamos a ver en esta tabla. Aquí podemos comprobar entonces que si el alcohol está acompañado de otra función orgánica, como por ejemplo los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas, los nitrilos, los aldehídos o las cetonas, entonces no debe terminar su nombre en ol, sino que debe terminar o debe añadirse al nombre de la función principal la palabra hidroxi, cuando este alcohol no es el grupo principal, sino que es una ramificación. Sin embargo, si no tenemos ninguna de estas familias que se muestran antes aquí en la tabla, sino que solamente tenemos el alcohol, entonces vamos a tener que la función principal es el alcohol y termina en ol. Vamos entonces a ver los alcoholes primarios y un ejemplo de ellos para que sepas cómo identificarlos y nombrarlos. Un alcohol primario es aquel en el cual el OH está en uno de los extremos de la molécula. Vamos entonces a ver el siguiente ejemplo. Tenemos, supongamos, el 3-metil butanol. Entonces vemos que termina en ol y tiene buta, el prefijo buta, que significa 4 carbonos, por lo cual vamos a tener entonces carbono enlazado a otro átomo de carbono, enlazado a otro átomo de carbono, enlazado a otro átomo de carbono. Como no nos están dando ningún número acá antes de la palabra butanol, entonces asumimos que ese alcohol tiene el OH entonces al final o al principio de la molécula, y que en la posición 3 tiene un metil, es decir, vamos a poner acá el alcohol, el OH, para indicar que está en el primer carbono. Este sería el segundo, este sería el tercero, y acá vamos a poner el metil, es decir, un CH3. Y simplemente vamos a completar los enlaces con hidrógenos. Recordemos que el carbono siempre debe llevar 4 enlaces, entonces aquí tiene 2, le faltan 2 hidrógenos, aquí tiene 2, le faltan 2 hidrógenos, aquí tiene 3, le falta 1 hidrógeno, y aquí tiene 1, entonces le faltan 3 hidrógenos. Listo. O también lo podemos poner junto, pues sin el enlace de acá, es decir, CH3 pegadito. Los alcoholes secundarios son aquellos en los cuales el OH no está en un extremo de la molécula, sino que está en uno de los carbonos internos, pero ese carbono no tiene ramificaciones, es decir,
que ese carbono al cual está enlazado el OH está enlazado a otros dos carbonos. Listo, en los alcoholes primarios, por ejemplo, vemos que el OH está enlazado a un carbono que tiene un enlace con otro carbono. Esos son primarios, la cantidad de enlaces que tiene el carbono siguiente con otros carbonos. En este caso, si es un alcohol secundario, vamos a tener, por ejemplo, para relacionarlo con este otro, el 3-metil 2-butanol. Y en el 3-metil-2-butanol, entonces simplemente vemos que la diferencia con el de arriba es que en la posición 2 vamos a tener el alcohol. Es decir, nos están dando un número en el cual vamos a tener en cuenta que como es un alcohol, entonces este OH no va en el primer carbono, sino que va en el segundo. Por lo cual esto nos quedaría CH3 unido a CH, que está unido al OH del alcohol. Entonces este es el 2-ol, 2-butanol. En la posición 3 tenemos un metil, entonces CH3, y en la posición 4 no tenemos nada, o sea que va a ser CH3. Listo, y vemos que es exactamente la misma molécula, simplemente con el OH movido hacia este otro carbono. Listo. Vamos entonces a ver los alcoholes terciarios. Para los alcoholes terciarios vamos a desarrollar la estructura de la molécula 2-metil. Vemos que aquí cambiamos la posición del metil. Es decir, estamos trabajando con la misma ramificación y la misma estructura básica, que es el butanol, y la ramificación, que es el 2-metil. Sin embargo, hemos estado cambiando las posiciones del OH. En este caso, vamos a poner la ramificación del metil en el 2 y el alcohol también en el 2, entonces sería 2-metil, 2-butanol. Por lo cual ambos van a ir en el mismo carbono. Entonces, como siempre, tenemos el primer carbono, que sería CH3, está enlazado a un carbono que tiene una ramificación con metil, que es el CH3. Y tiene otra ramificación que es el butanol, el ol, porque es un alcohol, termina en ol. Entonces en la posición 2 lleva OH y terminamos de completar entonces los 4 carbonos principales. Este es el primero principal, segundo principal, ramificación, tercero principal y cuarto carbono principal. Listo. Aquí la diferencia, vemos que este carbono que está contiguo o que contiene al OH está unido a 3 carbonos, entonces sería terciario. Cuando ese carbono del OH está unido a 2 carbonos es secundario, como cuando lo teníamos acá, el OH, y cuando está pegado en un extremo, entonces el carbono siguiente solo está pegado a otro carbono, es decir, en ese caso sería primario. Vamos a terminar esta explicación con un ejemplo adicional en el cual vamos a tener los 3 tipos de carbono. Listo, entonces finalmente vamos a tener este nombre, vamos a descubrir cuál sería entonces su estructura. Sabemos que es butano, entonces tiene 4 carbonos. En el primer carbono, que sería CH2, porque en el primero tiene ol, es decir, vamos a tener OH, aquí lo podemos poner HO, enlazado, u OH significa exactamente lo mismo. En el segundo carbono vamos a tener el metil, y también vamos a tener otro ol, es decir, otro alcohol, es decir, que en este segundo carbono va a ser C, vamos a tener CH3 como ramificación y vamos a tener OH como alcohol en la cadena principal. El siguiente es otro carbono, sería el tercer carbono, también tenemos en el tercero un alcohol, entonces sería OH unido de este carbono, y este va unido a otro carbono para completar los 4, 1, 2, 3, a este le faltaría un enlace con hidrógeno, ahí tiene ya los 4, y a este le faltarían 3 ya que solo tiene un enlace, entonces para completar los 4 enlaces tiene 3 con hidrógeno. Y de esta manera entonces encontramos la estructura del 2-metil, porque está en el carbono 2, el metil, 1, 2 y 3, en el 1, en el 2 y en el 3,
tenemos 3, 1, 2 y 3 alcoholes. Por eso aparece el triol. Entonces también debemos añadir el número de repeticiones que aparezca el OH y ponerlo antes de el ol. Es decir, si son 2 terminaría en diol, si son 3 terminaría en triol, si son 4 terminaría en tetraol y así sucesivamente. Sin embargo, en este caso tenemos 3, sería triol, y cuando no tenemos sino uno solo, solamente termina en ol, como en el caso de acá. Solo tenemos un OH, entonces termina en butanol. De igual manera te invito entonces a ver los otros videos que tengo de nomenclatura orgánica para que aprendas a nombrar todo este tipo de estructuras según sus funciones orgánicas. Si este video te ha servido, te invito entonces a compartirlo con esas personas que sabes que la información puede serles de utilidad, y te invito a comentar, dejar un me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en una próxima explicación.